Buenas tardes, hermanos. Días todavía, sí, tienen razón. Buenos días, sí. Me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes en el último día del año. El último día donde tradicionalmente se hace el recuento de los daños que vivimos durante 364 días, donde revisamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que afirmar, donde se llena la papeleta con los propósitos de Año Nuevo, aquellos que son tradicionales: hacer ejercicio, bajar de peso, viajar, aprender un idioma, comprometernos más, ser más fieles. Aquellos que, pasado la rosca de Reyes, ya nos olvidamos de esos propósitos. Y pues adelgazar no se puede. Hacer ejercicio es difícil. Aprender un nuevo idioma, ¿para qué? Y llenamos de justificantes nuestra falta de disciplina. En este último día del año, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál consideras que es la mayor virtud de un cristiano? ¿Cuál consideras que es la mayor virtud de un cristiano? Ya sé que muchos estarán pensando que la fe, que la santidad, que el conocimiento bíblico, que la obediencia. Pero la verdad es que la mayor virtud de un cristiano es el amor. Porque el amor es lo que sustenta la fe, la santidad, la obediencia. Es el amor a Dios y a lo que Dios ama. El amor perfecto es la esencia de Dios y de toda su obra. Su creación hace evidente su amor. Sus atributos están centrados en su amor. Él muestra su amor en su santidad, en su justicia, en su perdón, en su disciplina, en revelar su voluntad en la Escritura. Podemos ver la Biblia como la revelación del amor de Dios. Conocemos el pasaje: Dios es amor. Y toda su obra muestra su perfecto amor. Dios mostró su amor por el hombre al crearlo, para tener comunión permanente con él. Pero llegó el pecado y separó al hombre de la comunión con Dios. Pero Dios mostró su amor al proveer un Salvador. La simiente de la mujer vencería a la serpiente, a Satanás. Vencería al pecado, vencería a la muerte. Y esa simiente es Jesucristo. Isaías, lo vimos la semana pasada recordando el nacimiento de Cristo: un hijo nos es dado. Dios dio a su hijo para mostrar su amor por el pecador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y vemos el amor de Dios hecho carne en Jesucristo. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre, pero Jesucristo revela el amor de Dios. Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Murió en la cruz en lugar del pecador. Jesús no amó a la organización. Jesús no armó la estructura. Jesús amó a las personas que conforman la iglesia. Jesús te ama a ti. Jesús me ama a mí. Y Jesús ama a todo aquel que está injertado
en su cuerpo que es la iglesia. Ese amor de Jesús mostrado en la cruz es derramado en el corazón de aquellos que creen y confían en Jesús como su Salvador y su Señor. Y ese amor se hace manifiesto a través de la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Es Dios mismo habitando en el creyente, capacitándolo para amar a Dios, conocer su palabra, obedecer su palabra, capacitándolo para apartarse del pecado y buscar la santidad como estilo de vida, capacitándolo para mostrar con su testimonio el amor de Dios que ha recibido. Dios ha derramado su amor eterno y perfecto en el corazón de cada uno de sus redimidos. Y te hago otra pregunta. Tú que afirmas ser cristiano, ¿sabes amar? Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad mostrada durante todo este año en nuestras vidas. Hoy podemos estar reunidos en tu nombre para alabarte, para glorificarte. Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu para una correcta interpretación, exposición, aplicación de tu palabra que nos lleve a dejar lo vano, a apartarnos del pecado, para mostrar que tú eres nuestro Señor. Toma el control de esta exposición, Señor, y que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir tu palabra, que dé fruto de santidad, de obediencia, que glorifique tu nombre. Es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén. Les invito a que vayan a Colosenses. Estamos estudiando Colosenses y hemos visto en ocasiones anteriores, en el capítulo 1, cómo Pablo ha exaltado a Jesucristo y ha manifestado que Jesucristo es el reconciliador de todo. Y ha manifestado Pablo en los últimos versículos del capítulo 1 que él agoniza por presentar completo, maduro a todo hombre delante de Dios. En el capítulo 2, en los 7 primeros versículos, Pablo expone la suficiencia de Cristo. Y hemos establecido que en estos 7 versículos estamos estudiando 9 cualidades de un creyente maduro que nos llevan a evaluar nuestra obediencia a Cristo. En nuestra última ocasión estudiamos las 2 primeras cualidades. Un creyente maduro ora por la iglesia de Cristo y un creyente maduro muestra un corazón fortalecido en Cristo. Hoy estudiaremos únicamente la tercera cualidad. Y la tercera cualidad es: un creyente maduro tiene un amor genuino y activo por Cristo. Un creyente maduro tiene un amor genuino y activo por Cristo. Y esto lo encontramos en la segunda parte del versículo 2. Nada más voy a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Ya hemos establecido que el fortalecimiento del corazón implica el fortalecimiento de la mente. La mente, el entendimiento, la razón, lo vimos en la última predicación. Y el entendimiento de la mente lleva a la convicción de la voluntad de obedecer la palabra de Dios. Entonces Pablo ha estado orando por los creyentes para que sean fortalecidos por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que mora en ellos. Ahora nos dice, ¿para qué? Para estar unidos en amor. De esta manera, una mente fuerte, una mente fortalecida por la palabra de Dios, va a ser una mente
que obedece la palabra de Dios. El fortalecimiento no es la acumulación de conocimiento bíblico, sino la práctica, la obediencia de ese conocimiento. Aquí Pablo está hablando de la unidad y vamos a ver la unidad en dos vertientes. Una es la unidad posicional y otra es la unidad práctica. Vayamos a la primera, la unidad posicional del creyente en Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo establece unidos en amor. Unidos en el original griego significa impulsar a estar juntos, sostener estando juntos. Este verbo está en pasivo y los verbos en pasivo significan que la persona recibe la acción. En este caso, los creyentes de Colosas y por extensión todo genuino creyente que forma parte de la iglesia de Cristo recibe la acción de ser unido a Dios. ¿Quién lo une? La gracia de Dios. A través de la salvación somos reconciliados con Dios y unidos a Dios de una forma permanente, indisoluble, eterna. Es Dios quien con su gracia ha quitado la deuda a través del sacrificio de Cristo y nos ha reconciliado con Él y nos mantiene unidos a Él. Por lo tanto, el creyente es unido a Dios mediante la salvación en Cristo y es unido a la iglesia mediante la santificación por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Somos injertados en el cuerpo de Cristo. De esta manera, debemos entender que cuando habla Pablo de amor, está estableciendo el amor de Dios, el amor divino, el amor ágape, el amor incondicional, el amor que todo lo da sin esperar nada. Es el amor de Cristo lo que impulsa y sostiene al creyente, el que mantiene asociados a cada uno de los creyentes primero con Él, con Dios, con Cristo, y esa unión se hace evidente a través de la unidad de la iglesia, de la unidad de cada uno de los creyentes. ¿Cómo se manifiesta esta unión con Cristo? Obedeciendo su palabra. Si me amáis, obedece mi palabra. Si me amáis, mantente unido a mí. Si me amáis, mantente unido a mi cuerpo, que es la iglesia. La unidad nos es ejemplificada a través de la Trinidad. La Trinidad nos muestra la unidad perfecta. 3 personas de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma autoridad, son un solo Dios. Son un solo Dios. Cristo, antes de ir a la cruz, allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, oró a su Padre y le dijo que sus discípulos fueran uno con Él, como Cristo es uno con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús siempre fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobernó el ministerio de Jesús en la tierra. Y ahí está la Trinidad. La Trinidad nos muestra esa indivisibilidad de la unidad perfecta.
De la misma forma que el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así la iglesia tiene muchos miembros y todos están unidos al cuerpo por medio de Cristo, que es la cabeza del cuerpo y de la iglesia. Esta unidad es indivisible. Esta unidad permite exaltar a Cristo, no a los miembros del cuerpo. Es más, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo ha perdido su identidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe de Cristo, en la obediencia a su palabra. Porque mi vida y la vida de cada creyente tiene que mostrar la vida de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. La unidad indisoluble por la gracia de Dios en la salvación hace que la vida del creyente muestre a Cristo. No que el creyente busque ser exaltado Él, ser honrado Él, ser reconocido Él, sino que el creyente busque honrar, exaltar, glorificar a Cristo. Esa es la unidad. No podemos estar separados de Cristo si somos genuinos creyentes. Pablo, escribiendo a los Corintios, afirmó: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así todo genuino creyente llega a Cristo por el único camino: la gracia de Dios, la fe en Jesucristo. No hay otro camino para llegar al Padre si no es Cristo. Y para llegar a Cristo necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Qué muestra nuestra vida? ¿Muestra la vida de Cristo? ¿Muestra el amor de Cristo? ¿O muestra nuestro orgullo y nuestra soberbia de creer que porque somos cristianos, nosotros tenemos que ser reconocidos? Tenemos que entender que todo genuino creyente llega por fe en Cristo a Dios. La fe es dada por Dios. Todo genuino creyente recibe el Espíritu de Dios. Todo genuino creyente es bautizado en un solo Espíritu. Es injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por el mismo Espíritu. De tal manera que todos los genuinos creyentes están vestidos de Cristo, unidos a Él, siendo uno con Él. El profeta Amós decía: ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos de acuerdo con su palabra, con su voluntad revelada? ¿Estamos de acuerdo con su soberanía que nos hace pasar por pruebas, por aflicciones, por enfermedades, por escasez, por necesidad? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Somos un solo espíritu con Cristo? Cristo se hizo hombre para experimentar todo lo que tú y yo experimentamos, pero sin pecado. Y Cristo padeció. Y Cristo tuvo hambre. Y Cristo tuvo sed. Y Cristo tuvo sueño. Y Cristo se cansó. Pero nunca se separó de la voluntad del Padre. Se sometió a esa voluntad. ¿Por qué? Porque amaba a su Padre. Por amor a su Padre. Por obediencia a su Padre. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, porque puso por delante el gozo de honrar a su Padre en el plan eterno. La salvación del pecador. Somos uno con Cristo
y mostramos ese amor. Gálatas 3:28, Pablo afirma: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Otra vez, unidad perfecta. No hay diferencia, no hay distinción. Todo el que es salvado por la gracia de Dios es uno con Cristo. Esa es la unidad. Y nuestra vida tiene que mostrar esa unidad. Entonces, la Biblia nos afirma que hay una unidad posicional básica que nos mantiene unidos a Cristo, juntos, teniendo la vida eterna en común, vida eterna que nos fue dada por gracia. Y esta teología nos encanta. Soy salvo por gracia. Si hoy me muero, ¿a dónde me voy? Bueno, después de Galloso, al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Y yo me voy derechito con todo y tenis. Esa teología nos encanta. Decir que somos salvos. Decir que Cristo pagó nuestros pecados. Decir que creemos en Cristo. Pero verdaderamente vivimos esa teología. Una cosa es tener el conocimiento. Otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Los fariseos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no la obedecían. Tenían una apariencia religiosa, pero Cristo les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera muy espirituales, por dentro llenos de muerte. Es interesante ver cómo las personas quieren cambiar. Ya hablamos al principio de los propósitos. Quiero cambiar esto, quiero hacer aquello, quiero dejar esto. Cambio, cambio, cambio. Es increíble cómo han aumentado las intervenciones quirúrgicas para cambiar el físico de las personas. Que si la nariz respingona, mejor cambia la boca respondona. Que si nos hacemos esto, que si nos hacemos aquello, que si nos quitamos, que si nos añadimos, que si esto, que si el otro. Pero ¿por qué no dejar que Dios cambie el corazón? ¿Por qué estamos más preocupados por lo externo? ¿Qué comemos? ¿Dónde comemos? ¿Qué vestimos? ¿Qué marca usamos? Eso es importante porque eso me da estatus. ¿Y el corazón qué te da? Verdaderamente decimos que estamos unidos a Cristo porque tenemos un conocimiento teológico y creemos que el conocimiento teológico es suficiente. Nos equivocamos. Es la obediencia, no el conocimiento. Claro que no puedes obedecer lo que no conoces, pero el conocimiento te tiene que llevar a la obediencia. El segundo punto, ya vimos la unidad posicional teológica, bíblica, que implica la salvación dada por gracia a través de la fe, unidos a Cristo en una forma indisoluble. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Pero el segundo punto es la unidad práctica del creyente viviendo a Cristo. Viviendo a Cristo. Debemos comprender que el cristianismo no es una serie de mandatos fríos, una teoría ajena al amor. No, el mismo Pablo, escribiendo a los Corintios, escribió el conocido pasaje de 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El conocimiento bíblico sin amor no sirve. No sirve. El servicio sin amor no sirve. Solo se hace ruido. Y tenemos que ser muy honestos. Nos encanta el conocimiento bíblico. Nos encanta, siempre he dicho, la iglesia tiene cursitis. Y ya están esperando el siguiente curso. ¿Y qué más va a haber? ¿Qué otro curso? Sí, oye, ¿qué estás obedeciendo? No, es que nada más que termine el curso, voy a obedecer. ¿De veras? ¿De veras? ¿Y cuántos servidores hay que ni siquiera pasan tiempo con Dios entre semana? Ah, pero vienen a servir, para ser vistos. Como los fariseos. Quieren ser vistos de la gente, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Pero no lo hacen por amor a Dios. Lo hacen por amor a sí mismos. Yo quiero que la gente sepa cuánto sé de Biblia. Y por eso les puedo hablar en el griego y en el hebreo y traerles palabras domingueras aquí a la iglesia para que vean, no, qué bárbaro, cómo conoce el pastor. ¿Por qué lo hago? ¿Para agradarme a mí? ¿Para ser reconocido por la iglesia? Ustedes pueden creer que lo hago por amor a Dios. Yo puedo creer que lo hago por amor a Dios. Pero solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y a Él no lo puedo engañar. Lo que tú haces, ¿por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Lo haces para ser reconocido? ¿Para que te digan, ay papi, eres el mejor papi del mundo? ¿O lo haces por amor a Dios? Entonces, el cristianismo no es manifestar un conocimiento teológico ajeno a la comunión entre creyentes. No es recitar o recetar versículos para mostrar nuestro conocimiento. Parecemos el doctor Simi. Vienen a las consejerías. No. Sí. Salmo 23. Repítelo 3 veces al día mirando a la Meca. No, Mateo 18. No, 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta. Someteos a tu marido, amar a tu esposa, como receta médica. Pero no nos interesamos por la persona. No interrelacionamos con la persona. No interactuamos con ella. No, ese no es el cristianismo. Jesús comía con los pecadores, con las prostitutas. Fue señalado por eso. Pero Él dijo, los sanos no tienen necesidad de mí, sino los enfermos. Su pueblo tenía la ley, la revelación de su voluntad. Pero su pueblo lo rechazó. Y Él vino a interactuar con las personas para mostrar su amor por esas personas por las que iba a morir. Pero el cristianismo tampoco es una manifestación incontrolada e indisciplinada de amor. Si bien la fría teología sin amor nos lleva al legalismo y a la tiranía, el amor sin teología nos lleva a una ilusión. Dios es amor. ¿Tú confías en Dios? Sí. Y creemos que porque Dios es amor, tenemos que hablar amorosamente.
hermanito, hermanita, sí, porque eso suena más amoroso, ¿no? Sí. Es que mi esposita, ¿sí? Mi esposito, ¿sí? Es que mi Diosito, que Diosito te acompañe. Ah, caramba. Eso no es ser amoroso. El amor se muestra predicando la verdad. El amor se muestra hablando la verdad. Jesús vino y habló amorosamente, pero habló la verdad. Y dijo, ustedes son pecadores, pero yo los amo. Y yo tomo su lugar para que ustedes no sufran el castigo del pecado. Y a nosotros nos da pena, vergüenza, decir que eres pecador. Decir que estás pecando con esa conducta, con ese pensamiento, con esa forma de vivir. Y queremos justificantes. La Biblia dice hablar la verdad en amor. Y no hay más amor que decir la verdad. ¿Quieres amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos en la iglesia? Diles la verdad. Y entonces los estarás amando. Pero no te escudes en una mentira, porque eso no es amor. El deseo de Pablo, regresando a Colosenses, por la iglesia de Colosas y por extensión a la única iglesia de Cristo, es que estén unidos en amor. Un corazón fortalecido por la palabra de Dios llevará al creyente maduro a amar a la iglesia, a amar a sus hermanos en la fe, a buscar la unidad, no la división, y de esta forma va a glorificar a Dios. Así el amor es la base que equilibra el conocimiento bíblico con la práctica bíblica. Pablo afirma que si están unidos a Cristo, deben mantenerse unidos entre ustedes en amor. Deben practicar el amor. El amor es dinámico, el amor es acción, el amor es obediencia. El amor no es ilusión, el amor no es emocional, el amor no es teoría. El amor es práctico. La palabra de Dios nos exhorta. No amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Cristo nos dio ejemplo de cómo hacerlo. La salvación es la obra divina que muestra con hechos, no con palabras, el amor de Dios en Cristo. Pues cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros para salvarnos y así reconciliarnos y unirnos eternamente con Dios. ¿De qué serviría que Dios dijera, los amo, y no mostrara su amor? Él mostró su amor con hechos. Dio a su único hijo. Lo mandó a la cruz, mostrando su amor por ti y por mí. ¿Cuántas veces decimos que amamos a alguien, pero nuestros hechos lo niegan? ¿Cuántas veces decimos que amamos a la esposa, pero la juzgamos, la criticamos, la castigamos, somos ásperos? ¿Cuántas veces las esposas dicen que aman a los maridos, pero no respetan la autoridad del marido? No se someten a la autoridad del marido. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo. Pero te amo y te traigo una flor y te compro esto para decirte que te amo. Pero somos indiferentes con la persona. Y la persona cambiaría la flor y el vestido y los pasteles y los chocolates por un minuto de atención. Cristo con su sacrificio mostró su amor por su Padre Celestial y su amor por los pecadores. Cristo da ejemplo
del costo del amor. Su vida. ¿Qué nos va a costar a nosotros mostrar el amor a Dios y el amor a la iglesia? Nuestra vida. No, no vamos a ser crucificados, pero nos va a costar negarnos a nosotros mismos. Nos va a costar decir no a lo que quiero, no a mi comodidad, no a mi seguridad, para mostrar el amor, sirviendo, actuando, relacionándonos, amándonos. Piensa, ¿no es verdad que la mayoría de nuestros conflictos interpersonales es por falta de amor? Por falta de amor a Dios. Por no someternos a su palabra. El amor a Dios debe ser la prioridad del creyente. El amor a Dios es la evidencia del nuevo nacimiento. El amor a Dios es la característica de los redimidos, de los que han sido salvados por la gracia de Dios. Acompáñame a Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Así lo expresó Cristo. Si alguno viene a mí, si alguno se une a mí, es lo que significa. Si alguno se identifica conmigo y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No nos engañemos. Si el amor a Dios no es nuestra prioridad, con todo el conocimiento bíblico que tengamos, Él nos dirá: nunca los conocí, hacedores de maldad. Ahora, no se espante, no se trata de decirle a la esposa, al esposo: fúchila, vete de aquí, porque soy discípulo o discípula de Cristo. No. El Evangelio de Mateo, en el texto paralelo, nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces se está estableciendo una prioridad en el amor. Y la prioridad en el corazón del creyente es el amor a Dios por encima del amor a nuestros afectos más cercanos, como puede ser una madre, un padre, un hijo, a nuestros afectos más naturales, pero aún a nuestro propio afecto por nosotros mismos. Y podremos decir que intelectualmente entendemos: no, pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, hasta aprieto los dientes cuando digo que amo a Dios. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, pues es que mi hijo me dijo que si lo llevaba al fútbol. Ay, no, es que mi esposa me dijo que la llevara a desayunar. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Te quieres agradar a ti o a Dios? ¿Verdaderamente amamos a Dios? Regresando a Colosenses, Pablo está animando al creyente a que esa unión posicional que goza sea manifestada en forma objetiva y práctica, amando al hermano. Este es un llamado a practicar el amor en la iglesia, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y tenemos que reconocer que hemos fallado en esto. Y tenemos que ser honestos y reconocer que no amamos
al hermano. Sí, amamos a los hermanos con los que nos llevamos bien, pero no amamos a todos los hermanos. Y quiero que mires a tus lados, adelante y atrás. Por cada uno de nosotros murió Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amarnos entre nosotros. Si no, ni amamos a Dios, ni nos amamos nosotros. Un católico me dijo: yo puedo entrar a cualquier iglesia católica en el mundo porque estamos unidos en la fe. Ustedes como cristianos no pueden hacer lo mismo. Están divididos, dicen creer en Cristo, pero viven separados porque no tienen la misma doctrina. Y eso dolió. Porque es cierto. Lo peor es que no necesitamos justificarnos en una doctrina diferente. Aún en la congregación donde hay una sola doctrina, hay falta de amor. Aquí, chismes, murmuraciones, envidias, celos, contiendas, críticas. Todo eso es falta de amor y rompe la unidad. Hay mini congregaciones dentro de esta congregación. Y los de una mini congregación están peleados con otra mini congregación. Y eso pasa en los ministerios, eso pasa en los grupos de jóvenes, de mujeres, de varones. Eso pasa en la iglesia. Y Dios nos hace responsables de eso. Qué bonita era la teología, ¿verdad? Estoy unido a Cristo porque Él pagó por mis pecados. Pero esto es vivir la teología. Esto es practicar la teología. Practicar la salvación. La Biblia afirma que el mundo conocerá que el Padre ha enviado al Hijo si la iglesia es una, y que por el amor entre los discípulos el mundo conocerá a Cristo. Y ese es el problema. Que mientras no entendamos que la prioridad nuestra debe ser el amor a Dios, mostrado en el amor entre nosotros, ya deja el mundo que no conoce a Cristo. Nuestros parientes más cercanos, padres, hermanos, familiares, no conocen a Cristo. Pero nuestros hijos no conocen a Cristo. Y tú y yo somos responsables de eso. ¿Cuántas veces delante de tus hijos has criticado a la iglesia? Has criticado el ministerio, cualquiera, a los pastores, las predicaciones muy largas, muy regañonas, la alabanza, ay, desafinan, ay, esto, la escuela dominical, el estacionamiento. El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Y tus hijos están oyendo. ¿Qué les estás enseñando? ¿A que sean juzgones, criticones? ¿A que se sientan con la autoridad de juzgar, de criticar a la iglesia de Cristo? Y a Dios. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta: siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz, la unidad ya está creada por Dios a través de la salvación. Todos nosotros fuimos unidos no por nuestros méritos, no por nuestros deseos, sino por la gracia de Dios. Y dice, guarden la unidad, valoren la unidad, mantengan la unidad. ¿Cómo?
en el vínculo de la paz, viviendo en paz los unos con los otros, no en pleito, no en juicio, no en murmuración, no en chismes, en paz, respetándose, amándose, exhortándose los unos a los otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros, orando los unos por los otros, perdonándose los unos a los otros. Pero eso no lo practicamos. Eso no lo practicamos. Es la unidad del Espíritu que es guardada por el vínculo de la paz. Y la paz es lo que practican los hijos de Dios. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un pacificador? ¿Sabes que en alguna parte de esta iglesia de la cual tú formas parte hay problemas y obras como un pacificador para apagar el fuego? ¿O eres un alentador del fuego y te unes? No, así es cierto, tienes toda la razón, yo ya me había dado cuenta de eso. No, y tú no sabes esto, aquello, pasos. Entonces ya alentaste el fuego. Y más separación. Y nos llamamos hijos de Dios. Y oramos. Y decimos que glorificamos a Dios. Pacificadores. ¿Por qué no hacer lo que dice la Biblia? No me vengas con chismes, no me hables mal de tal o cual hermano o hermana. Si tienes problemas, la Biblia dice que vayas a solas con él o con ella y te reconcilies. Y la Biblia dice que el chisme es pecado. Y para que haya chisme se necesitan dos. Uno que lo comparte y otro que lo escucha. No te hagas partícipe del chisme. Deténlo, porque estamos ofendiendo a Dios. Porque estamos manchando su santo nombre. Porque estamos haciendo quedar mal a Dios, a quien decimos que amamos. Para el chisme. No seas partícipe del chisme ni de la murmuración. Esto implica que si verdaderamente somos hijos de Dios, nos amaremos y estaremos en paz el uno con el otro. Somos pacificadores y guardaremos la unidad del Espíritu, la unidad de la doctrina, la unidad de la práctica. Guardaremos la unidad y permitiremos que el mundo vea que somos hijos de Dios por el amor que nos tenemos como siervos de Cristo. Y por amor a Cristo, que me amó cuando yo era su enemigo y derramó su amor en mí, y su Santo Espíritu vive en mí, me capacita para amar a mi hermano, a mi hermana. Me capacita para amar aún a mi enemigo y bendecirlo y servirle y orar por él. El vínculo de la paz, de la unidad, es el amor. Es el vínculo perfecto. Vea Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El uniforme del creyente es el amor. No es un amor emocional, ni sentimental. No es un amor de palabra, es un amor práctico.
Lo que nos hace estar en paz el uno con el otro es cuando decidimos honrar a Dios amándonos. Porque el amor es la base de toda nuestra vida nueva. Nacimos espiritualmente por amor. Cristo no demanda de sus discípulos un amor perfecto. A Pedro, quien lo negó 3 veces, Cristo le preguntó 2 veces, ¿me amas como yo te amo? Y Pedro le respondió, no, Señor, no te puedo amar así, no te amo así. Y la 3ª vez Cristo le dijo, ¿me amas como tú puedes amarme? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo como yo puedo amarte. Y entonces el Señor le dijo, cuida, alimenta, guía, protege a mis ovejas. Y la tarea de guiar a sus ovejas es una tarea que demanda amor por las ovejas del buen pastor. Solo así, amando a Cristo, con un amor imperfecto como el de Pedro, pero genuino como el de Pedro, podremos amar a los miembros del cuerpo de Cristo y cumplir con la voluntad de Dios. Sí, Señor, mi amor es imperfecto, pero mi amor es genuino. Y Cristo dice, con eso es suficiente, con que sea genuino, con que sea real, con que sea verdadero, no sea una apariencia religiosa. Me es suficiente para encomendarte que ames a mis ovejas. El amor es la prueba del creyente. ¿Verdaderamente amamos a Cristo y a su iglesia? No podemos partir esto. No puedo decir amo a Dios, pero no amo a su iglesia. Amo a Dios, pero solo a esta parte de la iglesia amo, a la otra parte no. No. Nosotros no sabemos quién es trigo y quién es cizaña. Nosotros no sabemos quién es oveja y quién es cabrito. Y nosotros no somos jueces para decidir quién es uno y quién es otro. La Escritura dice que los ángeles vendrán a separar. Pero que los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué nos impide amar a Dios? Primero, incredulidad. Aunque decimos ser cristianos, si no confiamos en Cristo como Señor, si no confiamos en su carácter, en su santidad, en su soberanía, en su justicia, y nos sometemos a Él para hacer su voluntad, manifestamos incredulidad. Podemos tener religión, pero no un corazón convencido de que Dios es nuestro Señor, Dios es nuestra autoridad, su palabra es inerrante, su palabra es suficiente y voy a obedecer su palabra. La incredulidad nos impide amarlo como lo que es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De tal forma que nuestra desobediencia hace evidente nuestra incredulidad. Y nuestra incredulidad muestra que nos amamos más nosotros que a Dios. En segundo lugar, el egoísmo. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Buscamos lo nuestro, no lo de Dios. Nuestra justicia, no la de Dios. Amamos más nuestro pecado que a Dios y no entendemos que el amor a Dios nos capacita y protege contra el pecado. Porque cuando amo a Dios y priorizo el amor a Dios, puedo decirle no a la tentación y al pecado para someterme a la santidad de Dios. Pero cuando me someto a la tentación y al pecado, muestro que no amo a Dios, que me amo más a mí mismo. ¿Qué nos impide amar al hermano? El orgullo. Pensar que somos más o que merecemos más que el hermano. El orgullo nos lleva a quitar la vista de Dios para ponerla en nosotros mismos, amándonos más a nosotros mismos que a Dios, y nos hace creer que somos independientes de Dios, olvidando que somos creación de Dios, olvidando que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Así cayó del cielo Satanás, por orgullo. Así convenció a Eva en el Edén, y ella también
fue desterrada de la presencia de Dios. En las consejerías siempre pregunto, ¿quieres hacer tu voluntad o quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer tu voluntad o quieres glorificar a Dios? ¿Qué queremos hacer nosotros? Los celos también nos impiden amar a los hermanos. Los celos, porque ese hermano tiene algo que yo no tengo. Porque a él lo reconocen y le dan un puesto, una posición que yo anhelo o yo deseo. Los celos, porque mis hijas quieren más a su mamá que a su papá, como si fueran competencias. No entendemos que los celos dan paso al resentimiento. El resentimiento a la amargura. La amargura contamina todas las relaciones. La amargura lleva al odio y el odio conduce al homicidio. Cuando juzgamos, cuando criticamos a un hermano, Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, ya eres responsable de homicidio. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna. Caín, gobernado por los celos, mató a su hermano Abel. Caín no amaba a Dios ni a su hermano. La indiferencia. Vemos en 1 de Juan 3:16. Por esto conocemos el amor de Dios, porque Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El que tiene bienes de este mundo, tiene dinero, recursos y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando vemos a alguien con una necesidad y no nos importa, pudiendo ayudarlo, mostramos indiferencia. Y la indiferencia es falta de amor. ¿Conoces la necesidad de alguien? ¿Has revisado la página del chat de oración, las peticiones de oración? ¿Estás orando? Si no, hay indiferencia, falta de amor. ¿Cómo debemos practicar el amor? Primero, perdonando. En contraste, el amor de Cristo se hace evidente a través del perdón, que Él por su gracia nos otorgó. Ese perdón canceló la deuda con Dios. Ese perdón nos reconcilió con Dios. Ese perdón nos une a Dios. Ese perdón nos permite entrar al trono de la gracia de Dios. Ese perdón nos limpia y sustenta para mantenernos en comunión con Dios. Solo podremos manifestar la unidad del amor en la iglesia cuando aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Cuando quitemos los ojos de nosotros mismos, de la ofensa, y los pongamos en la necesidad del ofensor. Él o ella necesita perdón y misericordia. El amor es confrontar al hermano para que deje de ofender a Dios y se arrepienta de su pecado. Y la Biblia nos muestra el ejemplo de José. Odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Mas sin embargo, cuando se volvieron a encontrar por la soberanía de Dios, José dijo, ustedes pensaron para mal, pero Dios lo convirtió para bien. No hubo reproche, no hubo amargura, hubo perdón sustentado en el amor a Dios y a sus hermanos. Segundo, siendo humildes. Juntamente con el perdón, el amor es humildad. Porque el amor no es envidioso, no es jactancioso, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. El amor es humildad en acción, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El amor es la decisión de negarnos a nosotros mismos para servir al hermano. El amor es estimar al hermano como superior a nosotros, poniendo atención primero a sus asuntos antes que a los nuestros. Porque el amor humilde es benigno. El amor se goza de la verdad de Dios y por esa verdad todo lo cree, todo lo espera,
todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el ejemplo del amor de Cristo por ti y por mí. Su amor todo lo cree, todo lo espera de nosotros. El amor debe ser un sacrificio. Ya vimos que el amor es perdón, es humildad y también el amor es sacrificial. Tenemos el ejemplo de Cristo. Por amor fue a la cruz. Él mismo contó la parábola del buen samaritano. Vio a un hombre que era su enemigo, pero estaba tirado, lo habían asaltado, lo habían herido, y sin importar quién era, vio una necesidad y dijo, puedo hacer algo, y lo hizo. Y la Biblia nos dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Conoces alguna necesidad de tus hermanos? ¿Puedes sacrificar algo de tu tiempo para ponerle atención a la necesidad de tu hermano? De acuerdo a tus posibilidades, ¿puedes ayudar a solucionar esa necesidad de tu hermano? Tal vez acercarnos a él, tal vez interesarnos por él, tal vez una llamada telefónica, tal vez una oración. ¿Cuánto podemos hacer? Pero nuestro egoísmo no nos lo permite hacer. Pablo está confirmando que la unidad del amor es la consecuencia natural del fortalecimiento de nuestros corazones, de ser un creyente maduro. Y eso es así por varias razones. En primer lugar, la verdadera fe se manifiesta siempre por medio del amor. En segundo lugar, no podemos unirnos por medio de la fe con Jesucristo, cabeza del cuerpo, sin tener que vincularnos por medio del amor con los miembros del cuerpo. En tercer lugar, el Espíritu Santo es el instrumento divino para alentar nuestros corazones y para afirmarnos en la fe. Es también quien produce en nosotros un carácter conforme a la imagen de Cristo. Y la primera manifestación de ese carácter, el fruto del Espíritu, es amor. Si tu fe no te lleva a amar a Cristo y a su iglesia, tampoco te llevará al cielo. ¿Cuánto necesitamos orar los unos por los otros? Si hay una cosa que le falta a la iglesia en nuestros días es convicción de pecado. Es entender que no amar a Dios con todo nuestro ser y practicar el amor entre nosotros, eso es pecado. El hecho de estar en una congregación de sana doctrina no es garantía de experimentar la unidad que refleja el amor de Cristo entre nosotros. Debemos vivir esa sana doctrina. Debemos estar orando todos porque Dios nos fortalezca para amarnos sin reservas, como Cristo nos ama. La madurez espiritual solo se adquiere a través de la correcta enseñanza que nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios. Y solo manteniendo la unidad con Cristo y entre nosotros podemos crecer y madurar espiritualmente. El amor entre nosotros dará evidencia de nuestro amor a Cristo. El conocimiento sin obediencia no es amor. Hoy necesitamos hacer brillar la luz del Evangelio a través de vivir el Evangelio, mostrando así un amor práctico que hace evidente la suficiencia del amor de Cristo para el creyente en cualquier circunstancia de vida que experimente. Porque nada nos puede separar del amor de Dios y nada nos impide practicar el amor de Dios. Reconozcamos que no sabemos amar como Dios nos manda hacerlo. ¿Por qué no tener hoy, en el último día del año, como propósito no solo del año nuevo, sino de toda nuestra vida, aprender a amar? ¿Por qué no clamar cada día, Señor, enséñame a amar como tú me amas, enséñame a amar lo que tú amas? Porque solo así mostraré que estoy unido a ti, aquí y por toda la eternidad. Oremos, hermanos.
Señor, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos ha confrontado. Decimos que te amamos, pero aborrecemos al hermano. Decimos que te amamos, pero no nos interesamos los unos por los otros. Decimos que te amamos porque nos llenamos de teología, pero no practicamos el amor. Perdónanos, Señor. Danos un amor genuino por ti. Y que ese amor nos lleve a amar lo que tú amas. Y si tú amas a tu iglesia porque te entregaste por ella, enséñanos a amarnos los unos a los otros para poder estar contigo en la eternidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.